misma semana. Estamos de regreso conversando sobre los fondos de pensiones en República Dominicana y se une a la conversación el diputado Tobías Crespo. En los últimos días ha habido una propuesta de entregar a los trabajadores el 30% que tengan acumulado en su fondo de pensiones. Tobías, tú eres de los proponentes de esta iniciativa. Sí, gracias por invitarnos. Saludos, Mariel, Uchi, Jeffrey y Matías Bosch y a todos los que siguen el programa. Diana, eso que ves ahí es Diana. Famoso, que es el usuario de esta Diana Lora. Sí, adelante, Tobías. Sí, nosotros, varios diputados que ya suman más de cerca de 60, pues hemos respaldado una propuesta que permita que ante esta situación de crisis, las empresas que son AFPs y las sociedades financieras, las AFP entreguen parte de los fondos que tienen acumulados los trabajadores en su cuenta de capitalización individual, tomando en consideración, Diana, Uchi y todos los que están acá, de que varios sectores han sido favorecidos con medidas desde el gobierno, entre ellos aquellos que están en solidaridad. Se tomaron 12,000 millones de pesos precisamente que salían de la tesorería de Idopril, que era antes lo que era la aseguradora de riesgos laborales. Se tomaron también 150 millones de dólares para trabajar otros programas, como fue el programa FASE, para aquellas empresas que suspendieron de manera temporal y por 3 meses los contratos de trabajo de 700 y pico mil empleados públicos. Pero hay una parte de trabajadores que no ha sido impactado de manera beneficiosa con medidas como esta, y otros que aunque no están como los que están cotizando, que están trabajando y cotizando, que han sido retirados de sus empleos, pero que tienen fondos acumulados y no están empleados, que también necesitan que se llegue la mano solidaria ante esta crisis. Entonces nosotros, un grupo de diputados, entendiendo esta realidad, también viendo que hay una situación de crisis, porque a este proyecto de ley hay algunas personas que lo han atacado mucho desde el punto de vista del peligro o el riesgo que significaría perder los flujos de fondos, que van a ser muy irrisorios, muy mínimos, de los empleados que vayan a conseguir la jubilación cuando lleguen a la edad, entendiendo de que van a perder parte de ese dinero, y también analizando variables macroeconómicas, situaciones económicas, que no es el caso actual de la República Dominicana, donde la economía en gran parte se ha ido al piso. Entonces, ahora mismo se requiere que haya una movilidad, que se promueva el consumo y que también muchos ciudadanos que cotizan a la tesorería, a las empresas AFP, pues puedan recibir estos fondos. Nosotros entendemos que, y lo he dicho en varios programas, que como fue amarrado este negocio, y no estamos en contra de los negocios no son malos, los malos son los malos negocios, y esto pudiera considerarse, como decían nuestros viejos, un negocio de capaperro. ¿Por qué digo así? Porque nosotros cotizamos a la tesorería, ponemos nuestros recursos, la tesorería los transfiere a la AFP. Ellos tienen, por ejemplo, desde el 2004 hasta la fecha, datos de la propia tesorería indican que solamente por comisiones, la que hablaba Matías Bosch, que cambió de un 25 a 1 punto y pico, ya no de la rentabilidad, sino del saldo total, habían recibido 24.486.969.369,69 centavos. Es decir, solamente estamos hablando de las comisiones desde diciembre hasta, desde el 2004 hasta diciembre, sin incluir la rentabilidad de estas empresas, que superan por mucho, porque promedio rondan de 5.000 a 6.000 millones, y cada vez que se aumenta el salario, esa rentabilidad va a ir aumentando. Y en este aspecto yo creo que en un negocio yo pongo el dinero, el otro pone el dinero, pero aquí yo entiendo que las AFP lo único que han puesto es un marco jurídico amarrado, donde bajo una plataforma informática que ya lo tenían en los bancos que ellos operan,
reciben fondos nuestros, lo administran, pueden ellos disponer de ese dinero, pero nosotros no. Bueno, decía el diputado Tobías que hay personas que se han opuesto a eso. Uno de ellos está al lado suyo en la pantalla, ¿verdad? Que es Matías Bosch, que se ha opuesto con mucha firmeza a esa propuesta que, bueno, nos actualiza el dato de que no son 27, que ya son 60 diputados. Matías, brevemente, porque ahora somos 5 y en el canal hay una guillotina de tiempo, ¿verdad? Que nos vuelan la cabeza si nos pasamos. ¿Tú puedes resumir los motivos por los cuales tú te opones a que se saquen de esos fondos el 30% para asistir a los trabajadores? Sí. Usted, Uchi, y quienes nos conocen saben que estamos en esto hace años explicándole al país la estafa y el atraco que significa, incluso le hemos llamado corrupción legalizada a este sistema, es decir, tomar algo que debería ser para proteger a la gente y convertirlo en una mercancía para enriquecer a quienes ya tienen todo, que son los grupos financieros. Pero lo que nos llama la atención es que, y sabemos además, quiero dejarlo claro que hay, y lo dije hoy, lo dije hace unos días en el programa de radio con Diana y con Patricia, que hay quienes han propuesto esto de la mejor buena fe y que esto surgió por las redes sociales. Esto surgió en las redes sociales, que ya es una manifestación de algún modo de indignación de la gente y de inconformidad con la gente con un sistema en el que sabe que pone todo y recibe miserias. Pero es muy asombroso que después de la caracterización que se ha hecho en el programa y la propia caracterización que hace el diputado Crespo de cómo este negocio es un negocio parasitario a costa de la mayoría de los dominicanos, quitándole los derechos que están en la Constitución, la salida que se busca, primero en febrero cuando les tocó legislar, fue a sabiendas de los muchos analistas que lo dijimos, que se iba a engrosar las ganancias de la AFP, salió una ley que engrosaba las ganancias de la AFP y no beneficiaba en nada a los empleadores ni a los trabajadores. Y ahora que estamos en un momento de crisis, la propuesta es sacarle a esa mayoría de trabajadores que tienen pocas cotizaciones y poco dinero, para cuando no puedan tener nada, sacarle y que ellos mismos se paguen la crisis y no afectar en nada a esos que ellos mismos están diciendo que son los grandes beneficiarios con costo cero del trabajo de la gente y de los cientos de miles de millones que la gente ha juntado. Nos oponemos no porque la gente no deba ser apoyada y cubierta, no, sino porque no se cubre a la gente haciéndole cargar sobre sus propios hombros y sus propios dineros y sus propios fondos lo que debería ser un acto de justicia social, de solidaridad y de seguridad social. ¿Quiénes se deberían poner aquí? Las AFP. ¿Con qué? Con sus ganancias presentes y futuras. Las pasadas no se puede porque sería una expropiación, pero las presentes y futuras sí. Eso sí sería un acto de solidaridad social y de proteger a la gente frente a un negocio tan leonino como el que el diputado Crespo ha dicho y más de alguno está ventilando en las redes sociales. Apoyar a la gente con solidaridad y con justicia social. De eso se trata. Me gustaría escuchar qué responde Tobías Crespo a esto. Sí, mire, nosotros bajo ese planteamiento entendemos la explicación de Matías Bosch. Incluso en programas que yo estuve anteriormente, por lo menos con Uchi Lora y Amelia, había expresado que primero no había que legislar, que la misma voluntad política que se hizo posible y el sector financiero que amarró ese negocio podía, vía el Consejo Nacional de la Seguridad Social, vía resolutoria, establecer un mecanismo de compensar a los trabajadores y que vía administrativa también lo podrían hacer las propias AFP. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de la ley le da facultad al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero en el Consejo hay poder de veto de uno de los sectores que tumba cualquier decisión que pueda ir en favor de los empleados. Sí, otro planteamiento que yo puedo hacer
y que lo he hecho en otros programas después que surgió la modificación de la ley, y está avalado sobre las utilidades, que es lo que explica Matías Bosch, de las comisiones y de la rentabilidad. Yo recuerdo que en los años 90, fruto de la crisis, yo trabajaba en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, duré 13 años en ella, y por la hiperinflación que llegó por encima de 2 dígitos, pasó de 100%, hacíamos fila en las bombas de gasolina, nos daban unos bonos que se llamaba Hace Bien, para compensar el deterioro del poder adquisitivo. Y ahí no estaba el dinero, porque también critican, ese dinero no está en efectivo. Ya el dinero no es efectivo, no es líquido, es electrónico, es digital. Entonces, nosotros entendemos que esta discusión debe llevar a una verdadera reforma integral de la ley que lleve a desamarrar muchos elementos que son verdaderamente una estafa. Y lo digo con responsabilidad. Yo he tomado turnos en el Congreso en contra de la AFP porque a nivel personal lo he vivido con 3 casos. Un hermano fallecido, mi padre que entró después de 48 años y todavía está trabajando con 87, que no lo van a pensionar. Y en el caso particular nuestro, que no soy pensionado, gracias a Dios, por la AFP, tengo unos fondos acumulados que no me lo devuelven, sino que tengo que esperar a los 60 años. Hay diputados que ya pasan de 60 y cuando van a retirarlo, le dicen que mientras esté recibiendo dinero, ya sea público o privado, de una nómina, no pueden retirarlo. Es un embudo, pero la parte más estrecha está tapada, donde los flujos no salen en beneficio de los que aportamos. Ha satanizado la propuesta del diputado Tobías Crespo, pero debo decir que ya en América Latina, Perú aprobó la devolución de unos $600 a todos afiliados que no haya cotizado en los últimos 6 meses. Esa me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de trabajadores que no están en fase, no están en quédate ya, no están recibiendo ningún apoyo en el contexto actual. Pero yo sumaría, diputado Tobías Crespo, que lo que decía Matías, que a la ley, a la propuesta hay que introducirle una suspensión de las ganancias mientras dure la crisis de estos 3-4 meses a las AFP, porque estamos hablando de unos 700 millones de pesos mensuales que podrían apoyar los programas sociales dirigidos a la población. Bueno, solamente agregar que se está planteando esto para asistir a los trabajadores que o han perdido su empleo o están en suspensión. Y resulta que cuando se planteó esta ley, se planteó un seguro de desempleo, que eso sí que sería justo, que tuviera el régimen de pensiones. Y eso no hubo forma de aprobarlo porque el sector de las AFP se opuso. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con las conclusiones. Esto no hay duda. Esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo. Y vamos a ver cuáles son las ideas para modificarlo de cara ya al futuro y de cara a una tarea que le quedará a un gobierno nuevo. Regresamos con eso. Esta misma semana.